Ok, hola, hola, el Señor les bendice. Estamos a punto de iniciar una vez más sobre un tema que casi nadie quiere platicar, casi nadie quiere comentar, y mucho menos en estos tiempos de crisis. Es un tema que realmente para nosotros debe de ser importante porque de ahí dependen muchas cosas en nuestra vida, y no solamente de manera personal, sino aún como nación. En estos momentos estamos pasando muchas cosas como naciones y tiene mucho que ver también esta parte. Bueno, pues ¿cuál es ese tema que casi nadie toca en estos tiempos? ¿Qué es el pecado? Para muchos lo conocemos de manera simple, que es algo indebido que haces. Pero pues vamos a ver cómo la palabra de Dios nos va mostrando realmente para Dios qué es el pecado y si aún en nuestras vidas hay pecado, ¿cómo lo podemos corregir? Es un tema muy extenso y yo creo que lo vamos a cortar en unas dos o tres partes, pero creo que es algo importante para todos. En estos tiempos se ha estado hablando de fe, de esperanza, de los tiempos de adoración, del inmenso amor de Dios. Y todos esos temas son muy importantes porque llenan nuestro espíritu, llenan nuestra vida espiritual. Pero hay ocasiones, y lo vimos en el tema que dimos de la oración, que si hay pecado en nuestras vidas, la oración no es escuchada. Entonces, pues bueno, antes vamos a darle gracias al Señor porque nos está permitiendo una vez más estar aquí reunidos para escuchar su palabra, para comunicar su amor, para comunicar precisamente esa esperanza, pero también para que venga en cada uno de nosotros un arrepentimiento genuino y que podamos seguir hacia adelante con nuestra vida en Dios. ¿Vale? Señor, gracias te damos en esta noche por todo lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás hablando a nuestras vidas, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros y que esta palabra sea digerible para cada uno, Señor. Y te pedimos que en esta noche, en este tiempo, Señor, seas tú revelándonos tu palabra con poder, Señor, y que seamos hombres y mujeres temerosos de ti en el sentido de que te honremos, Padre, no de que te tengamos miedo porque seas un Dios castigador, no porque seas un Dios que se aira, sino precisamente porque eres un Dios grande, un Dios majestuoso, un Dios glorioso, al cual tenemos que rendirle toda nuestra adoración y la honra también. Gracias te damos, Padre. Unge tú mis labios, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos en este tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es pecado? De una manera bien simple. El pecado es todo aquello que nos lleva a desobedecer la ley de Dios. Esto lo hacemos a través de ya sea pensamientos, palabras o acciones. Cuando una persona lleva una vida de pecado, puede llegar a sentirse con falta de algo. Nada la tiene satisfecha, nada la llena, nadie la llena. Y entonces busca más y más y más y más y más. Si hace pecado, puede llegar a sentirse culpable también. Entonces viene ese sentimiento de culpabilidad en esa persona. Y nos damos cuenta realmente de la debilidad que tenemos como seres humanos. Ahí es en donde te das cuenta que hay debilidades en tu vida, porque las tentaciones siempre van a estar ahí. Y sí, ciertamente la palabra nos lo dice, que la carne es débil, pero no por eso tenemos que justificarnos de pecar. Sí llegamos a hacerlo, pero cuando llegamos a hacerlo, tenemos que venir inmediatamente a la presencia de Dios, pedirle perdón y no volver a hacerlo. Eso ahí es en donde va a haber un arrepentimiento genuino. ¿Qué sucede, por ejemplo,
cuando una persona peca y sabe que está pecando. El pecado es una situación voluntaria y consciente. Es raro que alguien diga, híjole, pequé y no sabía. No sabía que eso era pecado. Todos sabemos que hay diferentes tipos de pecado. Así que no podemos decir que lo hacemos de manera inconsciente. Incluso para llegar al momento de pecar, ¿qué sucede? Que es algo que ya veníamos pensando. ¿Y eso qué genera? Que baje a corazón y entonces después se ejecute. Y el pecado hace que nos apartemos de lo justo y correcto que Dios tiene para cada uno de nosotros. En hebreo la palabra pecado es jatá, que significa ofensa, y también de la palabra abón, que significa perversidad, mal, iniquidad o delito. Entonces, cuando nosotros estamos pecando, estamos siendo ofensivos, estamos cometiendo un delito, estamos haciendo perversidad, podemos maldecir a alguien incluso con el pecado, y entonces estamos haciendo también iniquidad. Cuando pecamos hacemos transgresiones. ¿Esto qué quiere decir? Que agredimos a alguien más, no nada más a nosotros mismos, sino agredimos a Dios y agredimos a alguien más. Por ejemplo, cuando una persona está en adulterio, se está agrediendo a sí misma porque tiene una posición que no le corresponde fuera del matrimonio, está cometiendo una agresión hacia la otra persona y hacia su familia, independientemente de que también es una agresión o una falta, una ofensa delante de Dios. Ese es un solo ejemplo. Vamos a ver en Primera de Juan 3:4. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces vamos a irnos dando cuenta cómo a veces aquella persona que diga, yo no sabía que estaba pecando, sí, sí lo hace conscientemente y de manera voluntaria, porque alguien que llega a caer en fornicación, que llega a caer en perversión sexual, que llega a cometer adulterio, que llega a robar, que llega a matar, no precisamente es que alguien lo haya obligado. Regularmente ese tipo de pecados o todos los pecados son de manera voluntaria y consciente. Primera de Juan 3:4. Dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Entonces, todos aquellos que cometen un pecado, no importa el tamaño, aquí no es de que, es que fue un pecado pequeño. No, aquí no hay pecado grande ni pecado pequeño. El pecado es pecado. Punto. Para Dios es pecado. Nada más. Entonces aquí vemos también que cuando se comete una injusticia, se está pecando en contra de las personas. Por ejemplo, cuando una ley no se cumple como tal, se está haciendo una injusticia. Entonces, por lo tanto, eso es también un pecado. Cuando nosotros causamos el daño a alguien más y que también no es algo justo, eso también es pecado. Y ahí mismo en 1 Juan 5:17 nos dice, todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Ahorita vamos a ver cuáles son los pecados que llevan a la muerte. Entonces yo digo que es un tema muy extenso porque de uno nos vamos a otro y entonces si empezamos a ligarlos, vamos a ver que nos va haciendo más extenso el tema. Pero creo que es algo importante para todos nosotros y principalmente para los que caminamos en Cristo. A veces el decir llevo una vida bien, incluso nos lleva a pecar en contra de otros, porque se levanta juicio en contra de las personas que no están en Cristo. Entonces ahí nosotros ya estamos cometiendo una injusticia, estamos pecando en contra de esas personas. Aun cuando hay murmuración dentro del mismo pueblo de Dios,
eso ya es pecado. Cuando tú hablas incluso con otro creyente de alguien de, ya sea de tu congregación o de alguien que llegó a fallar, que resbaló, que tropezó en su caminar con Cristo, y tú hablas mal de esa persona, tú ya estás pecando. Entonces, aunque tú te estés reuniendo, aunque tú vayas y levantes tus manos y estés en tiempos de oración o de devocionales, eso no quiere decir que tú no estás cometiendo ningún pecado. Entonces tengamos cuidado precisamente con lo que hablamos, con lo que pensamos o con lo que hacemos. Entonces a veces uno mismo provoca que la gente no quiera acercarse a Cristo porque se dan cuenta de la vida que llevamos. Y digo llevamos porque no es el especificar a tú nada más o aquel nada más. No, yo me refiero de manera general. Todos de alguna manera nos equivocamos y nuestro propio testimonio hace que la gente no quiera buscar a Jesús. Porque yo he escuchado cuando dicen, para ser como fulano, mejor me quedo como estoy. Y lo peor de todo es que cuando nosotros lo escuchamos, también estamos ahí pecando porque sabiendo hacer las cosas bien, no las hacemos, pudiendo decirle a esa persona, oye, él se está equivocando o deja que Dios trate con esa persona. Pero Jesús te quiere salvar a ti. Jesús quiere transformar tu vida. No para que seas como él o como ella, simplemente es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces tengamos cuidado con las cosas y cuando nosotros lo hablamos también, porque también el no hacer un deber que nos corresponde también es pecado y eso lo vamos a hacer a ver en Santiago 4:17, como ahí el Señor nos dice también que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Entonces, cuando tú escuches a alguien que dice, no, porque tengo un familiar que es cristiano y sigue ingiriendo alcohol o le pega a la esposa o digo, son ejemplos muy burdos a lo mejor, pero cualquier situación que se dé así, en ese momento no es decir, no, pues sí tienes razón. No, al contrario, nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros tenemos que decir, sí, pero Dios quiere transformar tu vida y aún cuando tú estés viendo eso, Dios no quiere eso para tu vida, Dios quiere algo mucho mejor porque te quiere bendecir y te quiere encontrar, entregar las cosas que tiene buenas y justas para ti, porque te formó con un propósito y entonces lo llevas al plan de salvación para que Él se convierta en hijo de Dios y reciba las bendiciones de parte del Padre. Amén. En Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces, el que nosotros no prediquemos la palabra conforme a Dios nos lo manda, sabiendo que lo tenemos que hacer, sin excusas, estamos pecando. ¿Cuántos en este tiempo realmente están predicando la palabra de Dios? Que dicen, no puedo salir a la calle, por eso no predico. No, pero tienes el teléfono, tienes tus redes sociales, puedes predicar la palabra de Dios y ten por seguro que cuando esta contingencia termine, en muchas iglesias cosas van a pasar. Cosas de las que ni siquiera te imaginabas y como lo dice la palabra, cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han bajado al corazón de hombre, vas a ver. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, estemos atentos a lo que Dios nos habla, escudrillemos su palabra. ¿Cuántos en este tiempo estamos haciendo pecado? ¿Por qué? Porque sabiendo que tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, la estamos alimentando con otras cosas como pláticas que no corresponden, mm, películas o series en donde hay cosas que a lo mejor y no deberíamos de ver. ¿Por qué? Porque lo que tú te alimentes de lo que oyes, de lo que ves, va a empezar a trabajar tu pensamiento, va a bajar a tu corazón y puedes llevarlo en determinado momento a la ejecución. Entonces, tengamos cuidado también de esa parte. No es de que yo diga, ay, no, yo soy una santa y yo no los veo. No. Y hay que ser maduros también cuando vemos
una determinada película y ves ciertas escenas. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a entender lo que Dios te está hablando en su palabra. Muchas veces en una película tú ves que hay una discusión familiar y lo que dice uno y lo que dice el otro y a veces hay pequeños escuchando. Entonces tú ahí te puedes dar cuenta de cómo dañan el corazón del pequeño porque el pequeño tiene determinadas acciones. Entonces, si tú no has vivido una situación así, pero puedes verlo en esa película, en esa serie, y te empiezan a desarrollar el tema de tal forma que tú te puedes dar cuenta que eso puede suceder en algunas familias. Y bueno, ¿qué harías tú conociendo a Dios y conociendo su palabra? ¿Qué harías en una situación así? Que tú conozcas a alguien que esté en una situación así, ¿qué harías? Entonces, si se dan cuenta, podemos predicar también de muchas maneras y podemos analizar y cuidar también lo que vemos y lo que hablamos, lo que escuchamos. En estos tiempos a muchos les está faltando la fe. ¿Y qué es la fe? Lo hemos hablado en muchas ocasiones, que es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Es como cuando un niño, tú le aseguras que el día de su cumpleaños va a tener una bicicleta. El niño te está creyendo, aún no ve la bicicleta y aún faltan muchos meses para su cumpleaños. Pero el niño no está fijándose en qué situaciones estás tú, económicas, emocionales, de enfermedad. O sea, el niño no ve las circunstancias alrededor tuyo. Simplemente fue una palabra que tú le dijiste a él y él lo creyó. Él sabe que le va a llegar. Tú no le dijiste en su cumpleaños siguiente, tú le dijiste para tu cumpleaños, nunca le dijiste qué número. Pero el niño está confiado en que el día que él cumpla años, va a llegar esa bicicleta. Entonces él está creyendo sin importar el tiempo que tenga que pasar. Y a veces nosotros como adultos dudamos de lo que Dios nos está hablando. Y tendríamos que tener un corazón como el de un niño, de que si Dios te está diciendo, yo soy tu proveedor, Él te va a proveer de todo lo que tú necesites. Amén. Vemos en Romanos 14:23 que la falta de fe también se puede convertir en una situación de pecado. 14:23. Ay, Señor. Pero si tienes dudas acerca de si bebes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Y si haces algo que crees que está mal, pecas. Por ejemplo, vamos a hablar de jóvenes, incluso de personas adultas que no tengan pareja. Si tú llegas a salir con alguien, pero sientes que no es correcto, porque a lo mejor es una persona que no conoce de Cristo o es una persona que aunque esté en el camino de Jesús, está llevando una vida también con pecado. ¿Qué sucede? Si tú sabes que no es correcto o tú sientes que no es correcto, si tú lo haces al sentirlo de todas maneras, no estás firme en tu convicción y ya estás pecando. Si, por ejemplo, muchos dicen, no debes de comer carne de puerco. Ok, pero el Señor nos ha dicho que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Entonces nosotros por eso oramos también por los alimentos, que el Señor los santifique, que el Señor los purifique, que sean para bien a nuestro cuerpo. Eso sí, no por quedar bien con las personas que te estén ofreciendo la comida, vas a aceptarla y vas a estar dudando de que si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Si tú crees que no, que estás haciendo mal, no lo hagas, porque entonces ya estarías pecando. Entonces vamos a ser firmes en nuestras convicciones. Si nosotros decimos, no voy a hacer esto porque para mí es pecado, hazlo a un lado de tu vida
y sigue hacia adelante para no pecar precisamente, ¿ok? El pensamiento de los necios, eso también es pecado. Y vamos a Proverbios 24:9. Proverbios sabemos que es el libro de la sabiduría de Dios. Entonces, ahí dice que porque el pensamiento del necio, pues lleva precisamente al pecado. 24:9. Las intrigas del necio son pecaminosas. Todos detestan al burlón. ¿Qué vemos aquí del pensamiento del necio? Cuando tú estás en conflicto con alguien y sabes que esa persona no tiene la razón, pero cree que sí la tiene, y tú te pones a discutir con esa persona, tú ya estás volviéndote necio también. Entonces, deja que el necio siga en su pecado y mejor ora por ellos. No te conviertas en un necio también de estar discutiendo algo que no te corresponde, porque entonces tu pensamiento se vuelve también necio y ya estás pecando. Ay, ay, ay. Tenemos que hay 5 fuentes principales de pecado. ¿Quiénes lo ocasionan o por qué se ocasiona el pecado? Vemos que uno de ellos, y es muy, muy conocido, pues es Satanás. ¿Por qué? Porque él es el padre de mentira, él es el que siempre está tentando, él es acusador, él te lleva precisamente a pecar de diferentes maneras, porque como siempre te está tentando, si tú tienes debilidad, ¿qué vas a hacer? A caer en esa tentación, entonces tú ya estás pecando en contra de Dios. E incluso, ¿qué llega a hacer? Cuando tú pecas, eso te puede provocar una enfermedad, que es lo que decíamos, hay pecados que te llevan a la muerte. Entonces vamos a ver por qué el Señor nos dice esto. En Juan 8:44 nos dice el Señor así. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. ¿Cuántas veces el diablo te ha hecho pecar? Aun cuando a lo mejor y no tienes ganas o te levantas sin ganas de ir a trabajar o de ir a la congregación, X situación. O incluso cuando te invitan a alguna reunión y tú no quieres ir, inventas cualquier pretexto. Ahí ya estás mintiendo. En lugar de decir, ¿sabes qué? Pues discúlpame, no puedo ir porque no tengo ganas. Me siento así, punto. Pero no tienes que decir que el perico se murió y que pues entonces como lo vas a enterrar y los niños están muy tristes, pues no puedes asistir. No, habla la verdad. Entonces no caigamos precisamente en el juego del diablo en donde nos quiere hacer. eh, Delante de Dios, Él siempre va a estar acusándonos. Con cualquier cosa que Él nos ponga y nosotros caigamos en esa tentación, seamos débiles, Él nos va a acusar y va a decir, ¿ves? Y tú decías que era un hijo íntegro o que era un hijo que Él iba a seguir obedeciendo tu palabra. Entonces, de eso, no debí de mentir. Tú sabes que la verdad siempre sale a la luz y en algún momento Dios nos va a confrontar. Entonces, más vale decir la verdad y pues adelante lo que suceda, ¿no? Quienes realmente te quieran, me refiero en cuanto a las amistades o a la familia, no, no puedo ir. Ahí te vas a dar cuenta también de esa parte, ¿no? Pero pues lo más importante es que estés bien.
depende la salvación de tu alma. Entonces, más vale que esté bien tu alma con Dios, que esté bien tu espíritu y pues bueno, Dios va a ir acomodando todo lo demás. El propio corazón puede hacernos pecar. ¿Qué sucederá ahí con el corazón? ¿Nos hará pecar el corazón? Ya les comentaba yo que sí que nos podemos caer en esa situación. En Mateo 15, 19, 20, vamos a ver. Y nos dice así la palabra. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas son cosas, esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. ¿Qué sucede ahorita con la contingencia, con la situación que estamos pasando? Mucha gente está maldiciendo al presidente, mucha gente está maldiciendo al gobierno en general. Y ahí ya estamos cometiendo un pecado. Porque el Señor nos dice en su palabra que oremos por nuestras autoridades, para que Él les dé sabiduría y Él los guíe. Dios pone a los presidentes que necesitamos. Algo sorprendente, y lo veía el día de ayer, es que, por ejemplo, el presidente de El Salvador instruyó y ya lo puso como un acuerdo, como un decreto presidencial, el que el día, no me acuerdo si es el día 20, el día 21 de mayo, es el Día Nacional para orar. O sea, imagínense cómo Dios está tocando el corazón de ese hombre, que toda la nación tiene que orar un día. Sí, es el día de la oración. Entonces, imagínate que toda la nación esté orando. Dios va a escuchar la oración de esa nación y Dios va a obrar sobre esa nación. Porque de ahí se va a hacer un hábito de estar orando. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos a veces ni en nuestra propia casa orar por las cosas buenas? Que en lugar de que hasta con nuestras propias palabras atemos a nuestra nación, atemos a nuestra familia, atemos nuestra vida, atemos a nuestras autoridades, ¿por qué no bendecirlos? En lugar de decir que son unos mentirosos, que están ocultando cosas y todo. Sí, a lo mejor hay quienes lo estén haciendo, pero nosotros no tenemos por qué juzgar, porque Dios es el que ve todo, a Él nada se le oculta y Dios va a sacar la verdad a la luz sin la finalidad de, de que la gente los ponga casi en la horca. No, Dios va a sacar la verdad a la luz cuando hay un pueblo que esté orando y entonces todo lo sucio Dios lo va a ir limpiando y es en donde va a salir eso. Entonces vemos aquí que la palabra nos dice que del corazón salen los malos pensamientos. Ahorita muchos dicen, es que ya tienen que hablar los expertos en violencia contra las mujeres, pero también los hombres están siendo violentados. Hay mujeres también que violentan a sus parejas. A lo mejor en su mayoría sí a la mujer, pero también hay hombres violentados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de decir, ay, mira, aquel tipo está loco, esto, aquello. Señor, intercedemos por esta familia. Nosotros no la conocemos, pero tú sí, Señor. Obra en ellos y trae la paz en su casa. Entonces, nosotros tenemos que empezar a actuar de esa manera si sabemos que está el pecado constante y no solamente dentro del pueblo de Dios, sino en toda la nación o en todas las naciones. Amén. Ah, la transgresión de Adán. Todos sabemos que por la transgresión que Adán cometió, nosotros nacemos como se le llama, se le conoce comúnmente, el pecado original. Entonces, vamos a ver aquí esa parte.
Y ahorita vamos a dejar, yo creo que hasta estas 5 fuentes de dónde nace el pecado o qué es lo que lo ocasiona. Y en otra sesión veremos las diferentes clases de pecado, cuáles son algunas de las consecuencias, qué actitud tiene Dios ante el pecado, pero lo más importante también es cómo podemos ser restaurados y alejarnos del pecado. Entonces vemos que el corazón nos lleva a pecar también. La lujuria. Son temas que, uy, no, ¿cómo se te ocurre decir esa palabra? O ¿cómo se te ocurre de hablar de perversión sexual? Es la realidad. Esas son parte de los pecados que muchos llegamos a cometer. Incluso cuando tú vienes a Cristo por primera vez, el Señor te saca de ese lodo cenagoso, de ese hoyo en el que estás, y viene y te limpia y te purifica. En Santiago 1:15 dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Vemos ahí que nos está hablando de un pecado de muerte y nos está hablando de la lujuria. Vamos a leerlo si quieren desde el 13. Dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. No nos dejemos engañar. Dios nunca nos va a tentar. Y Dios no puede ser tentado. Sin embargo, el diablo va a venir siempre a tentarnos. Por eso decíamos que en la cuestión, por ejemplo, de adulterio, tú conoces a alguien, y esto me refiero ya sea un hombre a una mujer o una mujer a un hombre, y empiezan a relacionarse, pero a lo mejor tiene algo que te llama la atención. Y por ejemplo empiezas a imaginar cómo sería pasar tiempo con esa persona, si tú la trataras de una manera, cómo te trataría. Eso hablando en cuestión que estés soltero, ¿no? Y que estés, y sería a lo mejor padre, que fuéramos aquí, que saliéramos allá, y empiezas a imaginar cosas, a pensarlas. Eso baja a tu corazón y las llevas a cabo. Pero no nada más me refiero al que, pues bueno, ya la tomaste de la mano, o que es una persona inconversa y tú sabes que no debes de salir con ella porque no van a entender lo mismo, y que quieras que se convierta para que pueda ser tu novia, tu novio, y llegas a fornicar con esa persona, porque ya empezaste a pensar muchas cosas. Incluso tú ya hasta te visualizaste que a lo mejor casado con esa persona. Y llegas a fornicar. Ahí entró ya pecado en ti, y por consiguiente ese pecado te puede llevar a la muerte. Cuando eres una persona adulta, dice la misma palabra, que aun cuando tú deseas a una mujer, aún en tu pensamiento, tú ya estás adulterando. Eso no quiere decir que precisamente llegues a tener relaciones con esa mujer, pero si tú ya la estás deseando en la mente, tú ya estás adulterando. Porque incluso, no recuerdo el nombre ahorita de la escritora, en un libro que ella hizo, mencionaba esa parte de que a veces las mujeres llegan a fantasear con algún hombre que ya ven en televisión, ya sea un modelo, sea un actor, algo, y cuando incluso están ya en la intimidad con su esposo, están imaginando a ese hombre. Entonces, aunque no estén adulterando directamente con el hombre, ya están adulterando porque le están faltando al esposo. Y lo mismo el hombre.
ve a algún artista que le guste, a alguna modelo, a alguna chica que vio, no sé, en el gimnasio, en el trabajo, aún en la calle, y la está pensando de manera constante, ya está adulterando porque la está deseando. Entonces, aunque tenga a su esposa, y eso puede provocar a la larga un rompimiento dentro del matrimonio, y ni siquiera encuentran el motivo por qué, porque les empiezan a preguntar y discuten por esto, ¿no? Y tienen problemas en esto, no. ¿Cuántos años llevan? Más de 10. Entonces empieza a haber ese conflicto, pero ni siquiera se dan cuenta del por qué. Pero sin embargo, quien sabe que la está deseando o lo está deseando, ya está adulterando, entonces tendría que ponerse a cuentas y hablar con su pareja, tener esa comunicación y de decirle, ¿sabes qué? Sucede esto y orar uno por el otro. Amén. En Romanos 5, 12 y 16 vemos cómo nos dice de la transgresión de Adán, cómo nos llevó precisamente al pecado. 5, 12 y 16. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios a pesar de que somos culpables de muchos pecados. No hay que justificarnos de que como Adán pecó, nosotros también tenemos la libertad de pecar. No. Aquí nos dice la palabra bien claro, nosotros tenemos un regalo inmerecido de parte de Dios y podemos ser justificados aun cuando somos pecadores, siempre y cuando ahí mismo nos dice la palabra de Romanos en el capítulo 10, versículo 8-10, donde nos dice que nosotros podemos ser libres y podemos tener libertad, tenemos salvación en Cristo. Solamente hay que confesarlo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y el nacimiento natural. En Salmos 51:5 vemos aquí como el salmista nos dice que cuando nosotros nacemos, pues nacemos del pecado. ¿Por qué? Porque es algo que viene, ya lo vimos desde Adán. Entonces, cuando nosotros nacemos, nacemos con ese pecado. Salmos que dije 51. Y le vamos a dejar hasta ahí porque se extiende mucho el tema y lo vamos a desgajar en partes. Todavía nos van a faltar cosas. 51:5. Pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Entonces vemos que aquí como el salmista reconoce que el pecado viene desde el nacimiento. Incluso si nosotros vemos completo, es donde el salmista le está hablando a Dios, pidiéndole incluso perdón porque él pecó en contra de Dios por acostarse con Betsabé. Entonces aquí vemos que le dice, Señor, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Entonces vemos que Dios es compasivo, es misericordioso y por su gracia Él nos libra de la muerte y del pecado. Dice, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. ¿Ven? Hablábamos de justicia. Y el único que juzga es el Señor. Entonces hay que estar conscientes cuando nosotros pecamos. Y muchos conocemos la historia de David,
en donde vemos que sí, él era un hombre el que amaba mucho a Dios, un adorador, pero cometió pecado. Y aún así vino delante del Señor reconociendo su pecado, su rebelión, su iniquidad, y le dijo que se hiciera justicia. La rebelión, la rebeldía, la indisciplina, esas son cosas también pecaminosas. Así que cuando nosotros entremos en rebeldía, aun como adultos o como niños o adolescentes, también estamos pecando. Entonces, pues vamos, les decía yo que vamos a leer Romanos 10, 8, 10, que es donde nos habla de la salvación que tenemos en Cristo. Amén. Y nos dice así. Se me perdió. Aquí está. 7. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Amén. Y vemos que para el Señor no hay diferencias. Entonces, si tú hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, haz esta confesión en tu corazón y en voz alta. Y dile ahí donde estás, Señor Jesús, yo hoy vengo delante de ti, arrepentido de haber pecado contra ti. Te pido que me limpies, que me restaures y que perdones mis pecados. Yo hoy te confieso como mi único Señor y Salvador, porque yo lo creo con mi corazón y lo confieso con mi boca, que a ti, Jesús, te levantó Dios de entre los muertos, para que yo hoy pueda también tener vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si no se había dado cuenta de que en este tiempo estaba pecando, vamos a orar también y todos, porque aquí la cuestión es esta, que el pecado también es nacional. El pecado también es nacional. Es personal, es secreto, es presuntuoso, es abierto, es desvergonzado, es juvenil, es público, puede ser también el pecado te genera ignorancia y es intencional. Vamos a ver nada más el porqué nacional y el por qué debemos de orar por nuestra nación. Vemos hacemos una oración por todos nosotros y por nuestra nación en Proverbios 14:34. Tenemos que orar por nuestra nación. Nuestras naciones han pecado mucho porque tienen idolatría. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es levantar una oración y un clamor por nuestras naciones. Amén. 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Amén. Y entonces también la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros tengamos un arrepentimiento, vengamos delante de Él, invoquemos su nombre, Él inclinará su oído, escuchará nuestra oración y sanará nuestra tierra. Entonces vemos que el pecado también es nacional. Se ha levantado demasiada idolatría, incluso la idolatría a la muerte, idolatría a dioses falsos, idolatría incluso
a personas de tu familia, a personas que predican incluso. Hay quienes tienen de ídolos a sus hijos, que se ha hecho, y se olvidan que el único que merece toda nuestra adoración es Dios. Entonces vamos a orar por nuestra nación. Ahí donde estás. Padre amado, en esta noche, Señor, nos ponemos de acuerdo porque tú has dicho que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, amado Jesús, ahí estás tú en medio de ellos. Y hoy nos ponemos de acuerdo para orar por nuestras naciones. Te pedimos que perdones su pecado, Señor, y que de la idolatría que haya, Señor. Aún, precioso Padre, toda iniquidad, toda injusticia, Señor. Que seas tú obrando, Señor. Que se obre en todas las naciones conforme es tu voluntad, Señor. Pero quita también esa ceguera sobre todas las personas que creen que tú, Señor, eres quien los tienta, que eres quien pone a otros dioses. No, solamente tú eres Dios de dioses y Señor de señores. Y aun no todos los que te digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Así que también quita la idolatría que haya sobre algunas autoridades, Señor. Quita toda idolatría de nuestras naciones, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te pedimos, Padre, que tú levantes adoradores en espíritu y en verdad, Señor, y que venga un arrepentimiento genuino, Señor, sobre cada nación, sobre todos los integrantes de tu pueblo, sobre todas las personas, Señor, que venga un arrepentimiento genuino, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres quien pone los medios, Señor, y que no tengamos pretexto de predicar tu palabra y traer al arrepentimiento, Señor, a todo aquel que está perdiéndose, Señor. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, yo les dejo, les despido, les amo en el amor de Cristo y seguimos con el tema, la parte 2 sobre el pecado en estos siguientes días, si el Señor así nos lo permite. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga.